Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver hoy suma de fuerzas. Estuvimos viendo fuerzas, que las fuerzas es una interacción, dijimos, entre dos cuerpos, y yo puedo ver que existe esa interacción cuando un cuerpo cambia de velocidad, un cuerpo se deforma. Y que a su vez las fuerzas eran magnitudes vectoriales que tenían cuatro condiciones que sí o sí tenían que cumplir. El módulo, que era el valor de la fuerza, la dirección, que era la recta donde actuaba la fuerza o cualquier magnitud vectorial, actúa en una dirección, y en esa dirección yo siempre tenía dos posibles sentidos. Si estoy hablando de la dirección horizontal, podría ser a mi izquierda o a mi derecha. Y el punto de aplicación siempre tomamos el centro del objeto como el centro de masa de ese objeto. Consideramos los objetos como una partícula. Pero bueno, más allá de este pequeño repaso, vamos a suma de fuerzas. Dentro de las sumas de fuerzas nosotros podemos diferenciar en dos. Las sumas de fuerzas que le vamos a llamar suma de fuerzas colineales y las sumas de fuerzas no colineales. También se le llama suma de fuerzas paralelas, porque son fuerzas que actúan en la misma dirección. Cuando las fuerzas tienen la misma dirección, y está subrayado dirección, las puedo sumar o restar matemáticamente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay dos fuerzas actuando en la misma dirección, yo las puedo sumar. La suma de esas es como una suma matemática. Supongamos yo empujo un auto que se quedó sin nafta y lo queremos empujar. Lo empujo yo solo y lo empujo con un valor de 200 newton, ¿verdad? Pero no logro avanzar mucho con el auto. Bueno, si otra persona me ayudara y empujara en la misma dirección y en el mismo sentido que yo, son mis 200 newton y los 200 newton de la persona. Perfectamente podría esas dos fuerzas decir que actúan como una sola, que vale la suma de las dos, 400. ¿Tá? Para eso, para que les quede un poco más claro, por el contrario, ¿no? También podría restarlas siempre y cuando actúen en la misma dirección. ¿Tá? El sentido va a ser o que las sume o que las reste. Ahora supongan que yo quiero empujar ese auto y yo aplico una fuerza de 200 newton, pero otra persona lo empuja en la misma dirección en sentido contrario. Yo lo empujo de atrás del auto y la otra persona lo empuja de adelante. Si yo lo empujo con 200 newtons y la otra persona empuja con 100 newtons, el resultado, la suma de esas dos fuerzas me va a dar 100, porque a mis 200 newtons la otra persona está haciendo una fuerza en la misma dirección, en sentido contrario, y le está sacando 100 newtons. Pero veamos este ejemplo. Repetimos que cuando las fuerzas tienen la misma dirección, las puedo sumar o restar. Si tienen la misma dirección y el mismo sentido, las voy a sumar. Si tienen la misma dirección y sentido contrario, una va por un lado y otra para el otro, las voy a restar y los puedo restar matemáticamente, como una suma o como una resta. Ahora vamos a ver esos ejemplos. Ejemplo, sobre el cuerpo actúan dos fuerzas. Planteo un cuerpo, cualquiera, y están actuando sobre ese cuerpo dos fuerzas. Esto es un diagrama de cuerpo libre, como vimos. ¿Qué cuerpo puede ser este? Puede ser un auto, puede ser una mesa, puede ser un niño que tira de un carrito con ruedas. Lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Por ejemplo, no sé, lo que se les ocurra. Sobre el cuerpo actúan dos fuerzas horizontales. Me aclara que son las fuerzas horizontales, como muestra la figura. Esta figura de acá está actuando una fuerza F1 hacia allá, y sobre el mismo cuerpo, para representar dos fuerzas, ya desde el punto medio se me complica, desplacé un poco el puntito y dibujo la fuerza F2. El dato de este ejercicio lo planteé que F1 vale 75 newtons y F2 vale 100 newtons. Vean que les puse las barritas a los costados porque aquí solo estoy hablando del módulo de las fuerzas, del valor de las fuerzas, únicamente del valor, únicamente del módulo. Aquí yo ya planteé una escala y decidí tomar una escala que me sea conveniente para estas fuerzas y digo que 1 centímetro son 25 newtons. Si la fuerza F1 son 75 newtons, ¿de cuánto tendría que dibujarla? Bueno, la fuerza F1 bajo esta escala la tendría que dibujar de 3 centímetros.
1 centímetro 25 newtons, 2 centímetros 50 newtons, 3 centímetros 75 newtons. Cada centímetro de mi dibujo son 25 newtons. Evidentemente, este vector de la fuerza F1 que yo dibujé en el pizarrón no tiene 3 centímetros. Lo tomé así, les aclaro 3 centímetros acá, para que ustedes lo puedan dibujar en sus cuadernos de 3 centímetros. No, ustedes no pueden dibujar en sus cuadernos las dimensiones que yo estoy dibujando en el pizarrón. Así ya esto lo copian en los cuadernos, ¿no? Bueno, entonces la fuerza de F1 es, como me indica acá la figura, es horizontal y a la derecha del pizarrón, digamos, hacia la derecha y 3 centímetros. Y la fuerza de F2, que tiene un módulo de 100, ¿de cuánto debo dibujarla? De 4 centímetros. 1 centímetro son 25, 2 centímetros 50, 3 centímetros 75, 4 centímetros serían los 100 newtons. Bueno, ¿qué va a pasar cuando yo sumo dos fuerzas que tienen la misma dirección? Recuerden que la suma de fuerzas colineales sirve para las fuerzas que tienen la misma dirección. Si tengo dos fuerzas que tienen la misma dirección, las puedo sumar matemáticamente. Y lo podría plantear. La fuerza, cuando yo sumo dos fuerzas, lo que yo estoy haciendo es sumo dos fuerzas y esa suma de fuerzas la voy a llamar fuerza resultante. Y la voy a escribir como FR. ¿Ah? Y la fuerza resultante, ¿a qué va a ser igual? La voy a escribir un poco más chico, espero que se vea. La fuerza resultante, FR, ¿a qué va a ser igual? A sumar el vector 1, la fuerza 1, y el vector 2, la fuerza 2. Acá estoy sumando vectores, pero el planteo correcto de esto, para poder sumar matemáticamente, sería decir que el módulo de la fuerza resultante, y le tengo que poner las barritas, es igual al módulo de la fuerza 1 más el módulo de la fuerza 2. ¿Por qué la sumo? Porque tienen la misma dirección y van hacia el mismo lado, tienen el mismo sentido. Yo esto si lo planteara matemáticamente ahora podría decir, ¿cuánto vale F1? 75 newtons. ¿Cuánto vale F2? F2 vale 100 newtons. Entonces, el módulo de la fuerza resultante sería, y lo voy a escribir en azul, sería 175 newtons. ¿Eso quién sería? El módulo de la fuerza resultante. ¿Tá? ¿Qué me faltaría a mí para describir completamente la fuerza? Porque yo ya sé, ya sumé estas dos fuerzas. Al sumar fuerzas, digo que lo que resulta de sumar esas dos fuerzas le llamo fuerza resultante, pero hallé el módulo. Me falta representarla, esa fuerza. Si yo no la represento, no estoy describiendo todas sus características. Recuerden que las fuerzas tenían 4 características: módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. Punto de aplicación es el centro del objeto. ¿Hacia dónde va a ir la fuerza resultante? ¿Va a ir hacia allá? No, jamás. Si está empujando hacia allá, va a ir hacia allá, porque las dos fuerzas van en aquel sentido. Bueno, lo que voy a hacer ahora es voy a marcar un punto, como si fuera el centro del objeto, el centro de masa, y ahora voy a dibujar la suma de esas dos fuerzas. Según la escala que yo usé, yo lo voy a tratar de dibujar acá a la K. Esta, la fuerza resultante, debería venir hasta ahí. Esa sería mi fuerza resultante. ¿Y cuánto tiene que medir esa fuerza? 175 newtons. ¿Tá? Puedo plantear una regla de 3, que ya en otro video está como se hace, o si no puedo empezar a pensar un poco y decir, bueno, estoy sumando 100, que eran 4 centímetros, más 75, que era 3 centímetros, básicamente es sumar 3 más 4. Lo que me da que la fuerza resultante tiene que dibujarse de 7 centímetros. Ustedes no es necesario que le pongan al lado de la fuerza de cuánto la tengo que dibujar. Ustedes la tienen que dibujar de 7 centímetros
Esta, la fuerza 2, la tienen que dibujar de 4 centímetros y la fuerza 1 la tienen que dibujar de 3 centímetros. Siempre hay que respetar la escala que tomamos al principio del ejercicio. La escala la tomamos en cada ejercicio, nosotros definimos una escala. ¿Está? Bueno, espero que haya quedado clara esta primer parte. Ahora vamos a la parte B y voy a borrar todo lo otro. Ustedes pueden pausar el video, copiarlo tranquilamente o verlos las veces que sean necesarios. Resumiendo, cuando tienen la misma dirección, las puedo sumar o restar. Si las dos van en el mismo sentido, las sumo. Si tienen sentidos contrarios, como es el caso B, lo que voy a hacer es restarla. Pero vamos a hacer el planteo matemático correcto. ¿Está? Yo mientras voy a borrar esto. Bueno, en este ejercicio en el A, ¿no? Yo lo que podría hacer directamente, ya, es borrar la fuerza F2 y la fuerza F1. ¿Por qué la puedo borrar? Porque la fuerza azul, la fuerza resultante, la fuerza FR, ¿tá? ¿A qué equivale? Equivalía justamente a las fuerzas F1 y F2. Si yo sumo esas fuerzas y dibujo solo el azul, esto es lo mismo que lo que yo tenía al principio. Esas dos fuerzas es lo mismo que una sola fuerza actuando hacia ese lado de 175 newtons. ¿Tá? Podría dibujar el primer modelo, el primer diagrama libre, del caso con las dos fuerzas hacia ese lado y en otro diagrama libre representar la fuerza resultante. ¿Tá? O hacerlo todo junto como hice recién. Es exactamente lo mismo. Lo importante es que se den cuenta que esas dos fuerzas producen el mismo efecto que esta fuerza resultante. ¿Tá? Si yo dibujo la fuerza resultante, tengo que sacar las otras dos o aclarar que es la fuerza resultante. Si no, estoy sumando una tercera fuerza. Bueno, ahora sí. Borramos. Voy a dejar el módulo de ambas fuerzas acá. El ejercicio es igual, lo que estoy planteando ahora es que es otro caso que llamé caso B, donde las mismas fuerzas, tengo las mismas fuerzas F1 de 75 newtons, que voy a seguir trabajando con la misma escala, una escala donde 1 centímetro son 25 newtons. Entonces, si la fuerza F1 valía 75 newtons, ¿de cuánto la voy a dibujar? De 3 centímetros. Si la fuerza F2 valía 100 newtons, ¿de cuánto la voy a dibujar? De 4 centímetros. En este caso, yo planteo que la fuerza F2 va hacia la derecha del pizarrón y la fuerza F1 va hacia la izquierda del pizarrón. Al principio me decía que ambas fuerzas eran horizontales, ¿no? Y planteé estos dos casos. Bueno, ¿qué va a pasar acá? Acá lo que va a pasar, y presten atención, es que yo estoy sumando también dos vectores. En el otro yo había planteado esto, ¿no? Que la fuerza resultante, el vector fuerza resultante, era igual a sumar la fuerza 1 más la fuerza 2. ¿Verdad? Bueno, acá también estoy sumando vectores. El problema con las fuerzas es que no existen fuerzas negativas. Todas las fuerzas son positivas. Lo que tienen las fuerzas es que son vectoriales. Van hacia un lado o hacia el otro. ¿Tá? Yo no puedo decir que para allá hice 100 newtons de fuerza y para acá hice menos 75. Está mal. Para la física está mal. Hice 100 newtons de fuerza en la dirección horizontal y a la derecha e hice 75 en la dirección horizontal y a la izquierda. Entonces lo que yo voy a plantear, siempre, si lo planteo así, con las flechitas arriba que indican que son vectores, estoy haciendo una suma vectorial. Estoy sumando la fuerza resultante que yo voy a encontrar, lo que va a dar de sumar esas dos fuerzas va a ser sumar el vector 1 más el vector 2. Pero como tienen la misma dirección, las puedo sumar o restar matemáticamente. Para eso voy a tener que plantear que lo que yo estoy haciendo es trabajando con sus módulos. Entonces el módulo de la fuerza resultante, recuerden que cuando trabajábamos con el módulo le poníamos las barritas,
es igual a ¿quién? Bueno, yo les dije que podía sumar o restar. Hoy sumamos, ahora vamos a restar. ¿Hacia dónde les parece que se va a mover este objeto? ¿No? Hay una fuerza de 100 newtons hacia allá y una de 75 newtons hacia acá. Hay más fuerza hacia allá, ¿verdad? Lo lógico sería que este cuerpo se moviera hacia allá, se empezara a mover hacia allá porque la fuerza hacia allá es mayor. Es como si nos pusiéramos a empujar algo y yo hago más fuerza que la otra persona. Seguramente yo mueva lo que esté empujando hacia aquel lado. Entonces, la fuerza F2, la que valía 100 newtons, yo la voy a tomar como la fuerza positiva, entre comillas. ¿Tá? Voy a decir que el módulo de F2, el valor, o sea, los 100 newtons, si yo le resto el módulo de F1, me va a dar el módulo de la fuerza resultante. Me va a dar el módulo, no el vector. ¿Tá? Y ahora lo podría plantear ya con números. La fuerza resultante, F2, ¿cuánto valía? 100 newtons. Menos el módulo de F1, que valía 75 newtons. Esto entonces, ¿qué me va a dar? 100 menos 75 me va a dar 25 newtons. Ese es el módulo de la fuerza resultante. Pero, como en el otro caso, acá no terminé. Lo que hay acá fue el módulo de la fuerza. Yo ahora aquí tengo que representar esa fuerza resultante, con todas sus características. Entonces, para no dibujar arriba, voy a subir un poquito el punto de aplicación y voy a dibujar ahí arriba. ¿De cuánto tengo que dibujar ahora, bajo esta escala, la fuerza resultante? Estaba usando una escala de 1 centímetro, 25 newtons. Bueno, la tengo que dibujar de 1 centímetro, ¿verdad? Capaz que me quedó un poco chico para dibujarlo 1 centímetro. ¿Y hacia qué lado lo voy a dibujar? ¿Y en qué dirección? La dirección horizontal, porque las fuerzas estaban actuando en la horizontal. ¿Y en qué sentido? En el sentido de la fuerza mayor. ¿Quién era la fuerza mayor? F2, el módulo de la mayor, ¿verdad? Entonces desde acá, lo que yo voy a hacer es dibujar el vector de la fuerza resultante de 1 centímetro. ¿Ah? S, que está acá, va a ser la fuerza resultante. Ahora sí le puedo sacar las barritas porque acá están descritas todas las características del vector. El punto de aplicación, la dirección que es horizontal, el sentido que es a la derecha del pizarrón y el largo me da a esta escala el valor de la fuerza resultante, el módulo. ¿Alguna otra consideración que podríamos hacer? Bueno, esto ustedes lo pueden pausar, lo copian, etcétera, etcétera. ¿Solo puedo sumar fuerzas horizontales? No. Puedo sumar fuerzas que tengan la misma dirección. Si yo tengo un objeto, voy a plantear un objeto, voy a suponer que tengo un aro, un arito de metal, ¿no? Y a ese aro, yo voy a suponer que hay una fuerza que se llama F1, que va hacia arriba, y una fuerza F2 que va hacia abajo. Voy a hacerlo un poco con medidas porque si no me va a dar cualquier cosa. Estas dos fuerzas que yo estoy planteando, las medí, ¿no? Y F2. Supuestamente estas dos fuerzas están actuando en la misma dirección, ¿tá? La dirección vertical, ¿tá? Yo voy a decir que, por ejemplo, F1, el módulo de F1, vale 45 newtons y el módulo de F2 vale 45 newtons. En este caso no son fuerzas horizontales, ¿no? Yo lo que planteo es un arito, tengo un arito, y en ese arito, póngale que se le ate una cuerda y están tirando hacia abajo de ese arito con una fuerza F2 de 45 newtons, y acá arriba le ataron otra cuerda y tiran de un lado y del otro de ese arito. ¿Qué es lo que va a pasar si tiro
con 45 de cada lado, bueno, lo que va a pasar es que ese arito no se va a mover, va a estar en equilibrio. Hay fuerzas actuando, pero las fuerzas se van a anular. ¿Por qué? Porque actúan en la misma dirección con sentidos contrarios. Si yo esto lo quisiera plantear matemáticamente, diría que la fuerza resultante, ¿qué es? La suma de los dos vectores, del vector F1 más el vector F2. Pero ¿qué pasa cuando voy a ver los módulos de esto? El módulo de F1 son 45 newtons. Y como tienen la misma dirección, las puedo sumar o restar. Como tienen sentidos contrarios, las resto. ¿Cuánto vale el módulo de F2? 45 newtons. Entonces, ¿esto qué me da? El resultado me da 0 newton. 45 menos 45 es 0. O sea, la fuerza resultante no tiene módulo. Por lo cual, podría decir matemáticamente que estas fuerzas se anulan. Lo puse para el caso para que vean que yo no solo puedo sumar en la dirección horizontal, sino que también puedo sumar o restar en la dirección vertical. Si esta fuerza fuera más grande, fuera del doble de 90 hacia arriba, bueno, serían 90 menos 45, ¿verdad? Y me quedaría una fuerza de 45 hacia arriba. Y no solo es en la dirección horizontal o en la dirección vertical que las puedo sumar. Mientras las fuerzas trabajen en la misma dirección, yo las puedo sumar o restar. Otro caso, y vamos a poner el mismo arito, yo tengo el mismo arito, y ahora a este aro le hacen una fuerza F1, y vamos a seguir trabajando con los mismos valores, que supuestamente valía 45 newtons, y en la misma dirección se le hace una fuerza F2, que también vale 45 newtons. ¿Qué le va a pasar a esto? Exactamente lo mismo que acá. Ambas fuerzas están trabajando en la misma dirección, tienen sentidos contrarios. Entonces este planteo es válido para esto también. ¿Tá? Vieron que no solo es en la dirección horizontal, ni solo es en la dirección vertical, pueden ser en cualquier dirección. Lo único que para sumar o restar fuerzas tienen que tener la misma dirección, para sumarlas o restarlas matemáticamente. Ahora en un siguiente video que les haga, les vamos a ver cómo es la suma de fuerzas no colineales, cuando hay una fuerza que no tiene la misma dirección. En este caso, la suma de estas dos fuerzas me van a dar 0, porque vale lo mismo. Pensemos en este caso. Si yo le agrego una nueva fuerza a este cuerpo, y vamos a poner otro color para que se distinga, ¿no? Una nueva fuerza, hacia acá abajo alguien le ata a este arito otra cuerda y tira con una fuerza F3. Estas y estas yo las puedo restar matemáticamente. ¿Puedo restar F2 con F3? No, porque tienen direcciones diferentes. El vector F2 tiene esta dirección, sentido hacia abajo, y el vector F3 tiene esta dirección, ¿verdad? Esta es la dirección de F3 y esta es la dirección de F2 y de F1. Yo sé que estas dos fuerzas F2 y F1 se van a anular, pero esta no la puedo sumar porque tiene otra dirección. Así que lo importante a la hora de sumar o restar fuerzas es siempre pensar que puedo sumarlas o restarlas siempre y cuando tengan la misma dirección. Y un ejemplito más muy chiquito. Si yo tengo una caja, una mesa, ¿no? Sobre la mesa, ¿qué fuerzas están actuando? Sobre todo el cuerpo está actuando una fuerza que se llama peso. La superficie reacciona haciendo una fuerza igual y contraria que habíamos visto que se llamaba fuerza normal. Ahora supongan que yo empujo esta mesa hacia allá con una fuerza que le voy a llamar F1. Pero el roce entre la mesa y la superficie produce rozamiento, por lo cual hay una fuerza de rozamiento que va hacia este lado. F-Roz, fuerza de rozamiento. Este es un diagrama clásico de algo apoyado en una superficie plana. Lo empujo hacia allá, está actuando el peso y la normal y la fuerza de rozamiento. ¿Tá?
Yo puedo sumar las fuerzas, en este caso de 2 a 2, podría decir matemáticamente. Yo puedo sumar o restar peso y normal. Puedo sumar y restar F1 con la fuerza de rozamiento. Pero lo que no puedo hacer es sumar o restar el peso con la fuerza F1, por ejemplo, porque tienen diferentes direcciones. El peso actúa en esta dirección y la fuerza F1 en esta. O el peso y la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento actúa en esta dirección y el peso en este. En este caso, para resolver este ejercicio, yo lo que voy a hacer es, por un lado, sumar las fuerzas verticales, que se van a anular en este caso, porque vale lo mismo el módulo del peso y el módulo de la normal, y en la dirección horizontal voy a sumar estos dos vectores, F1 y fuerza de rozamiento. Como el F1 es mayor, se va a terminar moviendo hacia allá. Podríamos hacer un esquema fácil, ¿no? Estas dos fuerzas se anulan. Y entre estas dos, yo sé que me va a dar una fuerza resultante, todo este conjunto, que va a ir hacia allá, ¿no? Y si a este largo yo le quito esto, la fuerza resultante va a ser una cosa así. ¿Está? Acá estoy trabajando sin valores, teóricamente. O sea que la fuerza resultante de esta fuerza azul que yo acabo de dibujar acá, es la suma de estas cuatro. Estas dos se anulan entre ellas y después trabajo solo con las horizontales. Bueno, en el próximo video vamos con suma de fuerzas no colineales.